Ana, Ah, vale, perfecto. si quieres Vale. ir empezando ya, Ana. Sí, voy empezando. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Buena tarde. Va a dar comienzo la octava sesión denominada Direcciones y redes de transporte dentro de las Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales. Mi nombre es Ana García de Vicuña y voy a ser la moderadora de esta sesión. Vamos a tener 5 presentaciones. Cada una de ellas, como sabéis, tendrá una duración de 15 minutos y dejaremos otros 5 minutos para preguntas. La primera presentación la va a realizar Serafín Ojeda y se titula Distribución espacial de las tipologías constructivas catastrales en Andalucía. Bueno, Serafín es doctor en Geografía, profesor asociado de Análisis Geográfico Regional en la Universidad Pablo de Olavide y tiene amplia experiencia en proyectos de análisis de gestión territorial, en trabajos de aplicación de herramientas TIC. Y bueno, pues él nos va a exponer cómo se realiza el proceso de gestión de la información contenida en los registros de administración catastrales y cómo se trasvasa dicha información a la malla estadística que utiliza el Instituto de Estadística de Andalucía. Bueno, Serafín, puedes comenzar. Pues muy bien, muchas gracias, Ana. No sé si se ve la pantalla que he compartido. Sí, se oye y se ve perfectamente. Sí, se ve perfectamente, estupendo. Pues muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a esta presentación y gracias también por su atención. Como ya Ana ha comentado, mi nombre es Serafín Ojeda y les hablo a todos ustedes desde la sede del Instituto de Estadística de Cartografía de la Universidad. Y me gustaría presentarles algunas conclusiones del proyecto que llevamos a tiempo realizando en el IECA, gestionando la información del catastro inmobiliario. Esto que presentamos, digamos que fueron las pruebas previas para Perdona, Serafín, ¿te sí. podrías acercar un poquito más al micrófono? Parece ser que no se oye muy bien. Se oye muy mal. ¿Se oye muy mal? Es que... vale, pues voy a intentar... que no sé... ¿Se me oye mejor ahora? Ahora se oye algo mejor. Algo mejor. Es que posiblemente haya conectado mal el micrófono y haya conectado el nuevo el micrófono. Confío, hablaré un poco alto para que se me escuche bien, ¿de acuerdo? Y ustedes me van diciendo si se me oye, no se me oye, y si más o menos... Yo creo que ahora un poquito mejor. Un poquito mejor, ¿de acuerdo? Sí. Pues bueno, como estaba comentando, el catastro en España es un archivo administrativo con finalidad fiscal. Quiero hacer un pequeño introducción sobre cómo está organizada la información y contiene todas las propiedades urbanas y rústicas. Tiene también una significativa precisión geométrica y alfanumérica y también es una fuente de información muy completa para obtener información estadística y territorial. ¿Vale? Por todo esto, o sea, teniendo en cuenta todo esto, el principal objetivo de este proyecto que estamos aquí presentando es el de llevar a cabo un análisis estadístico y espacial de la información que se contiene en el catastro. Es muy importante señalar que esta información incluye todas las características de todos los bienes inmuebles, todas las propiedades. Por ejemplo, es interesante, sobre todo para lo que estamos presentando aquí, que veamos los datos sobre los usos que tienen los bienes inmuebles, los destinos de las construcciones y fundamentalmente la tipología constructiva de cada una de estas, así como la superficie, los metros cuadrados que tiene cada una. De este modo, el objetivo final es el de poder estudiar los patrones territoriales, es la finalidad fundamental que nosotros estamos persiguiendo, el de estudiar los patrones territoriales de los elementos construidos en Andalucía. Bien, como se ha comentado antes, ya lo he comentado en la diapositiva anterior, uno de los principales datos que se pueden obtener está relacionado con las tipologías constructivas existentes en cada zona. Hay que tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar, estamos trabajando desde hace ya una serie de años, trasladando la información a celdas regulares de 250 metros para todo el territorio andaluz. Y si en esta presentación vamos a explicar cómo hemos hecho todas estas cosas. ¿De acuerdo?
Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la información catastral en España está organizada en tres bloques. Las parcelas, los bienes inmuebles y las construcciones, que son las partes diferenciadas que hay dentro de cada bien inmueble, y es en ese sentido muy interesante para la tarea que presentamos aquí, porque una propiedad puede tener tipologías diferentes, un bien inmueble puede tener tipologías diferentes en las distintas construcciones que lo componen. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es importante decir que se ha trabajado con información que existe en el fichero tipo 14 de construcciones, y en el campo correspondiente, el campo 105, aparece un código con un valor de calidad de la construcción que sabía para este trabajo, no para este proyecto, porque no nos hace falta, y sí aparecen otros dígitos dentro de ese código que hacen referencia a la tipología constructiva, y para ello se utilizan los criterios establecidos en las normas técnicas de la evaluación. Bien, en ese sentido, como dice el último punto, el primer nivel de ese código de cuatro dígitos hace referencia al uso de las construcciones, que pueden ser residencial, industrial, de oficinas o comercial, por ejemplo, y serían, como he comentado antes, los dos tipos. En el segundo nivel se le añade un tercer dígito y se genera la clase. Y ahí ya entramos en detalles como viviendas colectivas, viviendas familiares, oficinas en edificio exclusivo, oficinas en edificio mixto, comercio en edificio mixto, o bien mercados y supermercados, por ejemplo, ¿vale? Y ya hay un cuarto dígito, que no tengo en cuenta, pero solo puntualmente, que añade la modalidad. Y la modalidad en las tipologías constructivas da un detalle ya muy pormenorizado de la información de tipología constructiva. ¿De acuerdo? Entonces, en esta tabla se puede ver un poco cómo es la estructura de la información relativa a tipologías constructivas. Podemos ver la columna de usos, la columna de clases y la de modalidad. ¿De acuerdo? Aquí aparecen solamente los cuatro primeros usos, lo que hemos sacado de la diapositiva, pero hay en total 10 usos y 71 modalidades en total, y unos 30 clases, ¿vale? Esa es un poco la estructura que tiene la información en este sentido. Bien. En el proyecto que estamos aquí, del que estamos hablando, se ha trabajado con todas las parcelas catastrales presentes en suelo de naturaleza urbana en Andalucía. No hemos tenido en cuenta el de naturaleza rústica. Y se ha generado un punto para cada parcela, que sería el centroide de la parcela. Después vamos a hablar cómo hemos también modificado ese punto, no para la fase de proyecto, pero sí para fases posteriores. Entonces, dentro del fichero de tipo 14, de construcciones, se ha utilizado la clasificación a nivel de clase. Es con lo que hemos trabajado, con lo que hemos estructurado las operaciones, se ha explotado esa información y se ha traspasado a la celda de 250 metros. Se han contabilizado los metros cuadrados que existen en cada construcción clasificada según tipología constructiva, se ha pasado a la celda de 250 metros, y se ha contabilizado el número de construcciones y la suma total de metros cuadrados. Se obtiene, con estas operaciones, se obtiene información del número de metros cuadrados construidos en cada celda, clasificados según tipología constructiva. Se ha calculado también el porcentaje de superficie construida en cada clase en relación a la superficie total construida en cada celda. Y con este último dato, con esta última operación, se puede identificar cada celda según la tipología constructiva predominante dentro de cada una de ellas. Bien, y este sería, digamos, los 30 clases que se han introducido, con las que se están trabajando y que se han traspasado a cada una de las celdas donde hay información de bienes inmuebles urbanos. Y se ha trabajado con estas 30 clases, pero a su vez se ha complementado esta información con algunas tipologías que se consideran interesantes desarrollar partiendo del nivel de modalidad. Y
Vamos, se ha hecho porque se consideran especialmente relevantes y en este caso hemos extraído de la modalidad los garajes de viviendas, las piscinas y los campos de golf. Porque, como decía antes, se considera relevante desagregarlos de la clase a la que pertenece cada una de ellas por la indicación territorial que tienen estas modalidades, ¿no? Los garajes, las piscinas y los campos. Y para ilustrar, pues vamos a mostrar una serie de mapas con información de tipologías constructivas por celdas en una zona dentro del área metropolitana de Sevilla. Bueno, entonces observamos aquí en este mapa los comercios en edificios mixtos, que están evidentemente compartiendo el territorio, compartiendo el edificio con otros usos y con otras tipologías. Y podemos observar cómo esa presencia de comercio en edificios mixtos tiene una presencia de redundancia importante en el centro de Sevilla, en Triana, Los Remedios, en Nervión, y una menor presencia en el resto de la ciudad principal y del resto del área metropolitana de Sevilla. Si en la misma zona representamos el comercio en el edificio exclusivo, observamos cómo esto se concentra en algunas zonas, también en el centro, también en Nervión, y en algunas zonas comerciales en el área metropolitana cercana a la ciudad de Sevilla. Otro ejemplo podría ser con viviendas. Las viviendas colectivas de carácter urbano, en bloques de piso, tienen una distribución muy intensa, sobre todo en grandes zonas de la ciudad de Sevilla, que podemos observar aquí, y una menor presencia en municipios del área metropolitana. Pero si lo que representamos son viviendas unifamiliares, observamos cómo esta presencia de las viviendas se desplaza, desaparece en gran medida dentro de lo que es la ciudad de Sevilla y se desplaza hacia los municipios del área metropolitana. Y es significativo observar cómo en estas zonas con viviendas unifamiliares coincide en gran medida con la presencia de las piscinas, que es algo de lo que hemos estado hablando antes, porque en gran medida las piscinas se asocian a esta tipología de poblamiento relacionada con viviendas familiares, con espacios libres alrededor. ¿De acuerdo? Y también es interesante observar cómo con esta forma de analizar la información no trabajamos con un solo dato, sino que podemos relacionarlo con información de otro. Aquí estamos hablando de garajes por número de habitantes en relación a la población. En cada celda sabemos también cuántas personas residen y hemos puesto en relación el metro cuadrado de garaje en vivienda con el número de habitantes. Digamos que podemos estar hablando de la presencia de garajes per cápita, ¿no? Por utilizar una expresión que pueda ser un poco gráfica. Y podemos observar donde hay mayor presencia de esos cuadrados por habitante, o incluso podemos observar grandes zonas, entre el gris, entre la vivienda, que son celdas donde no hay ni un solo metro cuadrado de garaje de vivienda, y podemos ver grandes zonas en el polígono sur, el polígono norte, Pino Montano, o también el polígono de San Pablo y en Los Pajaritos. ¿De acuerdo? Esto pues permite, a partir de ahí, analizar un poco la calidad urbana, la calidad de vida de las zonas urbanas, o incluso relacionado con determinados indicadores de mayor o menor. De acuerdo, esto fundamentalmente es la presentación de este primer proyecto relacionado con las tipologías constructivas. Queremos también hablar un poco de cómo está el desarrollo actual del proyecto. Estamos todavía trabajando y lo vamos a hacer de una forma muy sintética y estaríamos hablando de que se ha generado, un poco en relación con lo que estaba comentando antes del centroide de las parcelas, se ha generado una capa completa, es una operación que se ha finalizado ya, con lo que hemos llamado entidades cadastrales puntuales, que permiten, estas entidades, permiten ubicar la información catastral en puntos localizados en el portal de acceso a los bienes inmuebles. La referencia principal que se ha utilizado para ello
es la aproximación postal y se utiliza fundamentalmente el CEDAW, que es el digital de la identificado, el tratamiento de Lieca, para, como información principal de la persona. Se consigue con esto una mayor precisión en la localización de la información catastral en la celda telefónica. Podemos ver un ejemplo aquí, donde pues, las líneas rojas marcan los límites de las parcelas catastrales y el punto verde es el centro. Y sin embargo, observamos las chinchetas de color rojo, que sería la localización de la entidad puntual para cada bien inmueble. Coincidente, como he comentado en el propósito anterior, coincidente con la información, perdón, de este lado. Y que en algunos casos... ¿Sí? Serafín, perdonan, 3 minutos. Perfecto, muchas gracias. Y podemos observar, porque con las líneas grises vemos las celdas, y entonces observamos cómo en algunos casos la entidad del centroide ha pasado a una celda distinta porque esa entidad está en un sitio distinto. ¿De acuerdo? Y simplemente comentar ya un poco para terminar que se está avanzando también en la gestión estadística de la información temática, identificando viviendas, solares, locales, oficinas, etcétera, así como la superficie que existe en cada uno de los casos. Se trabaja no solo con la información de los bienes inmuebles, sino con la de las construcciones existentes. Y podríamos poner un ejemplo aquí. Hay que tener en cuenta que esto que observamos en esta imagen es un solo bien inmueble y como uso principal tiene la granja. Pero si vamos a las construcciones, observamos que tenemos vivienda, que tenemos una instalación ganadera, tenemos silos o tenemos un almacén, lo cual nos da una visión más real de lo que realmente es la situación. Y por terminar ya, también hay casos en los que, por ejemplo, a la izquierda tenemos 4 bienes inmuebles, son un comercio y 3 viviendas, pero hay veces que un solo bien inmueble, porque un solo propietario, una sola propiedad, puede tener diversas viviendas o diversas, o sea, en este caso también, como ejemplo, oficina o comercio, porque lo obtenemos de las construcciones a partir de la localización de su dirección postal de su planta activa. Y muchas gracias por su atención y confío en que se haya podido entender todo, ver y Bueno, muchas gracias, Serafín. Bueno, me parece muy interesante este trabajo. Entiendo que el hecho de que publiquéis esta malla de 250 por 250 metros de alguna forma os da una homogeneidad en la representación de lo que es la información, pero bueno, mi pregunta es si nos podrías comentar qué otro tipo de información de alguna forma generáis en esta malla e intercambiáis pues para sacar otro tipo de conclusiones o para ver cómo se relacionan entre ellas. Bueno, pues el IECA aproximadamente del año 2013, celdas de 250 metros, incluyendo la población con una serie de variables, centro de habitantes, determinadas características de la población, como puede ser el grupo de edad, la finalidad de origen, también en relación con la seguridad social, si están de altas, como autónomos, como... bueno, hay una gama importante y se ha ido publicando y ampliando un poco esta información, como digo, desde el año 2013. Y cada año se publica. También hay trabajos relacionados con determinadas variables demográficas, como mortalidad y demás, que se están representando desde aproximadamente, como digo, el año 2013 en esta malla homogénea, en cuanto que son todas las celdas iguales en cuanto a forma y tamaño, cuadradas y de 250 metros de lado, y eso permite, como hemos visto en uno de los mapas, y relacionar, en este caso, los metros cuadrados de garaje con la población residente de esa zona. Muy bien, muchas gracias. Bueno, parece ser que no hay más preguntas. Si os parece... Tengo una pregunta. Sí. Quería preguntarte sobre la actualidad de los datos que estáis utilizando. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, la actualidad de los datos es la información más reciente que hay, con la información gráfica, o sea, la localización de las parcelas, como las alfanuméricas, fundamentalmente el fichero 15 y el 14.
y va un poco en función de cómo se pueden insertar en el sistema, que estamos hablando de información de la más reciente, de 2019, 2018 en los casos. Estoy hablando de la información de catástrofe. Y después la de población, por ejemplo, que es la más recurrente, la última es la de 1 de enero de 2018. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien, Vale, gracias, perfecto. Serafín. Si os parece, pasamos a la segunda presentación que la va a realizar Itziar Doñate. Bueno, la presentación se titula Geocodificador y base de datos de Cartociudad. Itziar es graduada en el grado de Ingeniería Geomática y Topografía de la Universidad Politécnica de Madrid. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía del Centro Nacional de Información Geográfica y actualmente trabaja en el proyecto Cartociudad, tanto en la parte de actualización de datos como en el mantenimiento y actualización de diferentes servicios que ofrece Cartociudad. Ella nos va a explicar cuáles son las nuevas incorporaciones de información en Cartociudad y los procesos que se emplean para ellos, así como las nuevas funcionalidades que han incorporado en el geocodificador de direcciones. Hola, buenas tardes a todos. Como ha dicho Ana, voy a explicar el geocodificador y la base de datos de Cartociudad. Bien, primero os voy a introducir en Cartociudad, posteriormente hablaré de la actualización que hemos hecho en la base de datos de Cartociudad, también hablaré del servicio RES geocodificador y de los problemas que hemos detectado y subsanado en la actualización. También hablaré del componente de búsqueda y GNSEC y para finalizar hablaré sobre las conclusiones. Bien, ¿qué es Cartociudad? Pues es el conjunto de direcciones postales de España con representación puntual, procedente de distintos organismos, tanto estatales, autonómicos y locales, y son complementadas con la asignación del código postal y la población a la que pertenecen. ¿Y cuál es el objetivo? Pues es obtener una base de datos lo más completa y actualizada posible para que así el usuario pueda geolocalizar cualquier punto sobre el territorio español, con información oficial y así utilizar los servicios. ¿Qué servicios tiene Cartociudad? Pues tiene servicios de descarga WPS, de visualización WMS, de geoprocesamiento WPS y servicios RES, el denominado Service y Geocodificador. Yo me voy a centrar aquí en el geocodificador. Bien, ¿de dónde obtenemos los datos? Pues tenemos la red diaria, que tenemos los datos de información geográfica de referencia de RT, con el identificador de los tramos y vías, el nombre de la vía y el número del portal y punto kilométrico. También tenemos el nombre oficial y tipo de la vía urbana del INE, el código de la vía de INE y catastro, y de otras fuentes locales y autonómicas, así como de catastro, tenemos direcciones. Las direcciones de RT las vamos a actualizar trimestralmente. Tenemos los códigos postales, que mediante intersecciones espaciales obtenemos los polígonos que forman las secciones censales. Estos datos son aportados por correos y decir que en Cartociudad solo se pueden visualizar. Para descargarlos hay que acudir al propio servicio que tiene correos. Actualizamos estos datos anualmente. Otros datos que también se actualizan anualmente son los de población, que mediante procesos espaciales obtenemos las diferentes poblaciones y utilizamos los datos de información geográfica de referencia de poblaciones. Con todo esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos las direcciones de Cartociudad. Tenemos tanto en urbano como en interurbano el tipo de vía, el nombre, el número, el código del INE, el código de catastro, el código postal, la población y el municipio. Y a todo esto hay que sumarle los puntos de interés, que también tenemos en la base de datos de Cartociudad, con las fuentes principales, la BTN 25 y el nomenclátor geográfico básico de España, y hacemos actualizaciones trimestrales también, junto cuando actualicemos RT. Bien, como os he dicho, hemos hecho actualizaciones. Hemos hecho actualizaciones de las direcciones, ya que una dirección es un dato que está en continuo cambio, ya sea porque cambia el nombre de la dirección o porque nacen nuevas direcciones. Por ello recurrimos siempre a la última información, o sea, a la última versión vigente de información geográfica de referencia, RT. Pero como hay organismos que mantienen las direcciones continuamente actualizadas, hemos decidido incorporar a todas aquellas direcciones que estén en Internet de forma abierta y normalizadas. Y también hemos hecho actualizaciones de los puntos de interés, ya que es un elemento que está en continuo cambio.
Como hemos dicho, partimos de las fuentes para las direcciones de RT. A ello le vamos a sumar los datos de la sede de catastro, los datos del Gobierno de Navarra, del Gobierno vasco y de la Comunidad Valenciana. Pero como os he dicho, este último año hemos estado incorporando más fuentes. Y con ello, ahora, a día de hoy, tenemos los datos de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de La Rioja, la Junta de Andalucía y los datos locales de la Diputación de Barcelona y del Ayuntamiento de Cáceres. Bien, os voy a explicar las diferencias de los datos de cartocidad, es decir, RT, y los datos que tenemos de las fuentes locales y catastros. Una principal característica es que en los datos de RT tenemos un ideal. ¿Esto qué significa? Que tenemos una geometría lineal en la calle, como se puede ver en esta imagen. En cambio, en las fuentes locales y de catastro tenemos solo geometría puntual. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos este identificador de vial y cuando buscamos una calle nos va a dar un punto, como se ve en esta imagen. Otra característica es que los datos de RT sí que están a disposición de descarga. En cambio, los datos de locales y catastro no se pueden descargar. Solo los actualizamos para su inclusión en nuestro codificador. En un futuro se barajará la posibilidad de poder descargar estos datos. Bien, hemos accedido a estos datos mediante bajada de ficheros CSV, también hemos accedido a ellos mediante servicios de descargas WFS o Atom, y también hay otras organizaciones que directamente nos han aportado los datos, como el Gobierno de La Rioja y el Gobierno vasco. Vale, entonces ya tenemos los datos de RT y los datos locales. ¿Cómo los combinamos? Pues mediante procesos automáticos con herramientas de ETL. Hacemos dos fases. La primera fase de normalización, donde cogemos los datos de cartocidad y eliminamos los acentos, artículos y paréntesis del nombre de la dirección. Y luego, cuando el nombre de la dirección viene en castellano y local, lo dividimos en dos campos. Y las fuentes local y catastro será diferente para cada caso, pero lo que siempre se va a hacer es la separación de nombres. Por un lado en castellano y por otro en local. Bien, y luego está la segunda fase, la comparativa de los datos. Ya tenemos nuestros datos. Entonces, lo que hacemos es, si en un radio de 25 metros encontramos algún otro dato de otra fuente, hacemos una comparativa de nombre. Si tiene una similitud igual o superior al 75%, significa que ese dato ya lo teníamos, no es nuevo, entonces no lo vamos a incorporar en nuestra base de datos. En cambio, si esa similitud es inferior al 75% o no encuentra ningún otro punto, significa que ya tenemos un dato nuevo y por ello lo incorporamos a la base de datos. Esto lo hacemos primero con los datos locales frente a los datos de RT, también lo hacemos de catastro frente a los datos de RT y posteriormente, cuando tenemos estos datos depurados, con la fuente local. Con todo ello, se van a incorporar más de 1 millón de direcciones nuevas. Actualmente está en desarrollo, pero en noviembre ya lo vamos a poder publicar. Y luego estos datos van a tener una actualización semestral. Hay que decir que si, por ejemplo, tenemos algún cambio muy grande en alguna localidad y nos avisa RT, lo que haríamos es todo este proceso con esa localidad y haríamos todos estos procesos para así no tener datos duplicados. Vale, como os he comentado, también hemos actualizado los puntos de interés. Anteriormente teníamos diferentes fuentes y de una de ellas era la BTN25, donde teníamos la clase genérica de edificios religiosos y singulares e instalaciones recreativas. De RT teníamos puertos, estaciones de ferrocarril y aeropuertos. De nomenclátor geográfico básico de España, distritos y barrios. De naturaleza, cultura y ocio, albergues juveniles y paradores. De MITECO, estaciones de servicio. Y de otras fuentes teníamos los centros sanitarios y educativos. Pero como nuestro objetivo es tener una gran cantidad de puntos y que estén lo más actualizados posible, hemos hecho un análisis. Hemos analizado lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora y cómo está clasificado. ¿Cuál es la conclusión? Pues que a día de hoy la BTN25 tiene una mayor clasificación y por ello hemos incorporado más puntos y vamos a poder prescindir de otras fuentes. Así podemos hacer una actualización más rápida y eficiente. Anteriormente teníamos 59.000 puntos de interés. Pues a día de hoy ya está en nuestra base de datos 80.000 puntos aproximadamente. Bien, ¿y con qué nos hemos quedado? Pues hemos cogido un gran número de clases de la BTN25, aquí os he puesto unos ejemplos. También hemos incorporado los centros educativos y como podéis ver tenemos hospitales, ayuntamientos, etc. Cada vez que hemos cogido de la BTN25 los datos que anteriormente cogíamos de RT. Es decir, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y puertos. ¿Y por qué?
porque como la BTN25 usa, cuando actualiza estos datos, usa RT, hemos decidido utilizar directamente la BTN25 y así hacer la actualización más rápido y más eficiente. También vamos a usar, para el resto de elementos, vamos a usar las mismas fuentes. Cabe destacar que todo esto, la BTN25 está en continua mejora. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener mayor número de clases y vamos a poder ir prescindiendo de otras fuentes, ya sea hacer actualizaciones más rápidas. Bien, y ahora os voy a hablar del geocodificador. Es un servicio REST que está instalado en servicio Linux sobre Apache Tomcat y realiza geocodificación directa e inversa. ¿Cómo lo hace? Pues conectándose a una base de datos PostGIS conectándose a los datos de cartocidad. Las características principales que tiene es que cuando hacemos una búsqueda, el orden de resultados lo hace con una gran coincidencia. Es decir, primero te da si encuentra el portal, si no encuentra el portal te va a dar el más cercano, si no el vial al que pertenece y si no al municipio donde se encuentra dicha dirección. También nos va a dar orden alfabético por municipio y los resultados que da los dan con similitudes fonéticas, es decir, que nos va a dar un resultado lo más parecido como lo ha escrito el usuario. ¿Qué puede localizar? Pues puede localizar desde direcciones, tanto en urbano como en interurbano, códigos postales, poblaciones, puntos de interés, como referencias catastrales. Bien, ¿y cómo funciona la geocodificación? Funciona mediante una aplicación web con comunicación cliente-servidor, haciendo peticiones HTTP-GET y dando respuesta a objeto JSON y GeoJSON. Según el método, tenemos según la geocodificación tenemos diferentes métodos. Con la geocodificación directa tenemos el método candidates que te da un resultado de lo que estemos buscando aproximadamente y el método find te geolocaliza dicho candidato a partir de sus coordenadas. Y la geocodificación inversa hace lo contrario. A partir de unas coordenadas geográficas te obtiene la dirección más próxima. ¿Y todo esto cómo funciona? Pues gracias a unos parámetros, que unos serán obligatorios y otros no. Hay que destacar que tenemos una actualización en el parámetro no proces. Anteriormente teníamos no proces municipio, población y topónimo. Pues a día de hoy también tenemos callejero y así en el resultado de la consulta va a aparecer todo lo que tengamos en la base de datos, exceptuando las direcciones. Bien, una vez que entendéis cómo funciona la geocodificación, os voy a explicar los errores que hemos encontrado al actualizar la base de datos. Hemos tenido problemas con las nuevas direcciones con las calles de apóstrofes. Como veis en la imagen de la izquierda, cuando escribíamos una calle con apóstrofe, el servicio, el geocoder nos daba un resultado, pero luego no nos lo geocodizaba, se quedaba parado el geocodificador. A día de hoy, una vez que seleccionamos la calle, ya nos lleva a la calle, ya nos geolocaliza bien. Y también hemos tenido problemas cuando tenemos similitud de nombres. Es decir, os he contado que tenemos datos de RT y datos locales. Pues si en ambas tablas tenemos una calle muy parecida, pero con un vial distinto o con un portal distinto, el geocodificador no funcionaba bien. Aquí se ve, por ejemplo, que escribíamos Plaza de la Iglesia 2 y nos llevaba a la calle de la Iglesia 2, o sea, es un error. Ahora cuando escribimos Plaza de la Iglesia 2 Madrid, nos dice, vale, no tenemos el número 2, pero tenemos el más próximo, el número 1. Lo seleccionamos y como veis ya ese error se ha subsanado, nos lleva al número 1. Y otro ejemplo que nos enseñó una usuaria, que nos comunicó una usuaria, es que cuando seleccionábamos Plaza Castilla, nos llevaba a la carretera y a día de hoy ya nos lleva a la plaza, ya está corregido. Y por último, pero no menos importante, el componente de búsqueda y GNS. Es un widget desarrollado en jQuery que combina dos consumos, dos servicios REST, geocodificación directa de cartocidad y búsqueda de topónimos de nomenclátor geográfico básico de España. A día de hoy estamos actualizando los elementos que tiene el nomenclátor para así poder prescindir de algunos elementos que ya hayamos incorporado de la EBTN25. También hemos hecho actualizaciones aquí en el IGNSER, ya que anteriormente solo podíamos ver la geometría de los municipios, pues a día de hoy también podemos ver las provincias y las comunidades autónomas. Por último, decir que en un futuro se pretende simplificar el buscador, haciendo que solo haga uso de un servicio REST y así que en él contenga toda la información susceptible de ser buscada. También los desarrolladores podrán concatenar para incluir otros buscadores. Esta API tendrá nuevas funcionalidades
tanto localización directa, inversa y actualmente está en desarrollo. Y para finalizar, las conclusiones. ¿Cuál es el objetivo del proyecto Cartocidad? Pues completar su base de datos mediante la obtención de nuevas direcciones a partir de actualizaciones automáticas utilizando RT, catastro y fuentes locales. El número de nuevas direcciones que van a ser incorporadas este noviembre va a ser de más de 1 millón de direcciones nuevas. Y el número de puntos que están actualmente de puntos de interés son de 89.000. ¿Cuáles son los resultados que queremos esperados? Pues son direcciones actualizadas cada 6 meses con la última información de catastro, INE, comunidades autónomas y ayuntamientos. Y también queremos ampliar el número de provincias, es decir, queremos ir comparando cada vez más direcciones de cada vez más provincias. También queremos tener actualizaciones rápidas y sencillas para incluirlas en el geocodificador e incluir todas estas nuevas direcciones para poderlas descargar. Bien, y por último, quiero mencionar y agradecer a mis compañeras Beatriz Bernes y Patricia Trigo, que sin ellas no hubiésemos llegado a tener todo este trabajo. Aquí os dejo nuestros datos y para cualquier cuestión nos podéis preguntar. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Itziar. Creo que el servicio de geocodificación es un servicio que de alguna manera ahora con el tema de la pandemia se ha puesto de manifiesto que es un servicio muy importante y que las administraciones públicas de alguna forma tenemos que poner a disposición de no solo los ciudadanos, de nuestros propios organismos o departamentos. Y bueno, me surgen, bueno, hay una pregunta de Alfonso Martínez Cuadrado que lo que nos comenta es si incorporáis datos que ofrece, por ejemplo, OpenStreetMap. Pues ahora mismo vamos a estar incorporando todo lo que he comentado en la presentación, tanto catastro como lo que nos hemos ido descargando de las ideas de Cádiz. Pero a mi parecer no estamos usando estos datos. Vale, a mí, bueno, me surgen varias cuestiones. Cuando has comentado el tema de que es el y paréntesis, ¿los elimináis a la hora de almacenarlos en la base de datos? O... No, lo que se hace es que para poder hacer una comparativa de los nombres, ¿no? O sea, por ejemplo, con los datos locales, con los de RT, tienen que estar lo más parecido posible las direcciones para ver si ya tenemos el dato o no. Entonces, como las fuentes, en cada fuente, digamos que aparecen de una forma. Entonces, se intenta homogeneizar todo para que la comparativa esté lo más exacto posible, pero luego cuando ya lo subimos a la base de datos, volvemos a incorporar todos los acentos, los artículos y paréntesis. Vale, es que, por ejemplo, nosotros implementamos, utilizamos la base de datos Elasticsearch para todo el tema de geocodificación de direcciones y independientemente de que tú las palabras las almacenes de una forma, luego puedes establecer unos analizadores que te permiten buscar palabras bien sean con acentos, sin acentos. Entonces, bueno, luego a la hora de realizar las búsquedas realmente ayuda muchísimo, ¿no? Porque te permite establecer búsquedas, como te comento, ¿no? Que o de otra, ¿no? Y bueno, luego. Perdona. Que te estaba escuchando, dime. Sí, que les voy a decir que sí, que nosotros eso lo tenemos incorporado. De hecho, tenemos una función que lo que he explicado de la búsqueda que te da el resultado según la fonética, porque hay muchas personas que a lo mejor lo escriben en una lengua, pues le va a dar el resultado, o si por ejemplo escribe mal el nombre, pues también te da el resultado, o sea que eso también lo tenemos en cuenta. Sí, bueno, hay otra pregunta de María que comenta si en principio estáis pensando en poner a disposición el geocodificador para que usuarios externos puedan conectarse a él y geocodificar sus propios puntos. Bueno, a día de hoy el servicio del geocodificador está disponible para el usuario. De hecho, tenemos en la página oficial de Cartocidad, indica cómo hacerlo y sería aplicar el método de Candidate CFind que he explicado
y implementarlo en su servidor, o sea que eso sí que está disponible. Y bueno, hay otra pregunta también que comenta si en un futuro será posible actualizar la información de catastro de forma automática en el sistema. Bueno, creemos que todo tiene un proceso, o sea, automáticamente 100%, no, porque claro, hay que ir analizando caso por caso, pero sí que queremos hacer en un futuro que todo el proceso sea más rápido y intentar investigar para ver cómo llegar a ese punto, pero a día de hoy no lo sabemos. O sea, vamos a seguir. Muy bien, pues muchas gracias, Itziar. Muchas gracias a ti. Si os parece, pasamos a la tercera presentación de Carlos Andrada y se titula Tecnología geoespacial aplicada na elaboración de un catastro técnico para o distrito urbano da ciudad universitaria. Bueno, Carlos Andrada Neto es jefe de Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Agostino Neto, donde también trabaja como profesor asistente y director de la Cátedra de Hidrografía, Topografía General y Catastro. Él está doctorado en Ciencias Técnicas por la Facultad de Ingeniería Civil Tecnológica de La Habana y nos va a mostrar cómo se ha realizado la elaboración de un catastro técnico y su implementación para mejorar la gestión de espacios y recaudación de impuestos. Adelante, Carlos. ¿Escucha? Sí, te escuchamos, Carlos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias por la organización de la Jornada de Infraestructuras de Datos Espaciales, por la oportunidad para presentar los resultados preliminares de algunos trabajos que hemos realizado y también algunas investigaciones relacionadas con la producción de información geoespacial, que es una línea de investigación que hemos adoptado. Con este trabajo, lo que nosotros necesitamos, buscamos, es tratar de asimilar el conocimiento y también crear condiciones para que se pueda reforzar la relación entre la universidad, la sociedad y las empresas, tanto públicas como privadas. Y para eso utilizamos el espacio del campus de la Universidad Agostino Neto como nuestra unidad básica para nuestras actividades y particularmente lo vamos alargando hasta el espacio de la ciudad universitaria y en algún momento vamos a llegar a trabajar en todo el distrito urbano de la ciudad universitaria. Con eso pretendemos aplicar los conocimientos resultantes de los trabajos de investigación, cuyas buenas prácticas podrán servir de referencia para otras localidades. Así, en el presente trabajo, nosotros vamos a empezar con una introducción para hablarnos de una forma general sobre el trabajo y el objetivo del trabajo y lo que motivó el trabajo. Después vamos a hablar muy básicamente de la metodología utilizada. También vamos enseguida a hablar del caso de estudio y después vamos a presentar algunos resultados y al final algunas conclusiones. Para empezar, Luanda... Carlos, perdona, ¿podrías compartirnos la presentación? Sí, no la estamos viendo. Momento. Vale, yo creo que, bueno, ha empezado. Ahora sí, ya está mejor, sí. ya. Vale, gracias. Está bien. Ok. Entonces, para empezar, la ciudad de Luanda es la ciudad con más población en Angola, llegando a alcanzar hasta 20% de los habitantes viven en esta ciudad, que representa más que un cuarto de la población del país. Además,
la densidad poblacional de Luanda, algunos autores la consideran las más altas del mundo. Y eso, ahora tengo dificultad de pasar. Ok. Bueno, el crecimiento desordenado en las ocupaciones irregulares del espacio ha creado mucho problema a los habitantes de la ciudad y al medio ambiente. Por eso, además, la situación que se vivió hasta 20 años atrás, hizo con que la población se deslocara para la ciudad de Luanda, creando mucho problema y agravando la situación de la ciudad. Por eso hay que buscar soluciones y algunos autores que han trabajado en el problema de la ciudad de Luanda presentaron como soluciones la ampliación de infraestructuras y también la recuperación de infraestructuras. Además, la recualificación urbana es una solución que también se ha utilizado hasta ahora. Además, las administraciones municipales tienen dificultad de atender a sus ciudadanos que necesitan de espacio para la construcción de su residencia. Y la respuesta en general se demora mucho y hay necesidad de buscar soluciones para que la respuesta sea más eficaz y también más temprana. Por eso se buscan las tecnologías de información geográfica que actualmente se afiguran como herramienta importante para la tomada de decisión y también para la resolución de los problemas que enfrentan las administraciones. Así, para el presente trabajo, lo que se hizo inicialmente fue tratar de hacer una evaluación de la institución, de la administración municipal, intentar entender cómo se obtiene la información, cómo se procesa la información, cómo se almacena esa información y además cómo se disponibiliza esta información. Para eso fue necesario hacer reuniones con las partes interesadas, como personas de la administración, los funcionarios de la administración, los técnicos y también algunos miembros de la ciudad universitaria para tratar de escuchar y entender las preocupaciones que tiene la población y las necesidades que tiene para la resolución de sus problemas. Con eso se hizo la preparación de una planilla, de una tabla con todos los datos que serían importantes para hacer el levantamiento y también para la recogida de los datos en campo. Con eso se llenó un formulario donde se registraba la información que se recogía y también se utilizó una ortofoto de la zona en la cual se fue identificando cada una de las casas, cada uno de los objetos levantados para su posterior digitalización en oficina. Después se realizó el trabajo de campo. Con eso, toda la información fue tratada en oficina y con eso también fue creada una base de datos utilizando MassScale, porque más adelante vamos a ver, y con eso entonces ya se estableció el sistema, la base para el catastro de la zona. Aquí tenemos la localización del distrito urbano. En Angola nosotros tenemos el país se divide por provincias y las provincias por municipios y municipios por comunas, en algunos casos por comunas, y en los centros urbanos nosotros tenemos, además de las comunas, tenemos
el distrito urbano. Y aquí tenemos entonces el distrito urbano de la ciudad universitaria que sirvió de base para nuestro trabajo. Aquí tenemos la localización. Con eso, aquí tenemos el momento de la conversación o de la reunión con las partes interesadas. Tenemos la preparación del formulario. Y aquí tenéis un dispositivo usado para el registro en campo de toda la información recogida. Aquí tenemos el ortofoto utilizado para la recogida de información. Bueno, la base de datos hecha inició con fue utilizando el MySQL. Con eso se trató de preparar la base de datos a partir de una estructura previamente elaborada. Después donde se crean los atributos y también los relacionamientos entre cada una de las tablas. Aquí tenéis el resultado final del modelo de entidades relacionales resultante de la base de datos creadas. La información recogida en campo, utilizando el equipo que presenté antes, tenía el formato XML. Ese formato se transfirió para una planilla de Excel, a donde se puede visualizar toda la información y después entonces descargarla para la base de datos. Aquí tenemos el QSIS, que es el software que se utilizó para la realización de la digitalización de toda información y la vectorización de la dicha información. Aquí tenemos el resultado de la conexión entre la base de datos creadas usando el MySQL y también el programa QGIS. Y aquí tenéis uno de los motivos de utilización del MySQL es que la tabla de atributos del QGIS no tiene mucha capacidad. Además, es más ventajoso utilizar el MySQL debido a la capacidad de almacenamiento y también la información que puede disponibilizar, o sea, el número de información y también el número de tablas que puede disponibilizar la conexión entre el MySQL y el QGIS. Aquí tenemos la inserción de los datos de las provincias, municipios, los barrios, además el nombre de las calles, fue digitalizada directamente en la base de datos, mientras la información relacionada a la información vectorizada se hizo directamente en el programa QGIS. Con toda la información elaborada, fue posible evaluar el área ocupada por el campus universitario desde el inicio, que tenía la parte roja. Esa es la primera área para la ciudad universitaria. En este momento, esta zona ya está ocupada, entonces ya lo que queda para el campus universitario es solamente esta área. Ahí tenemos el valor del área. Además, esta área se va reduciendo mientras el tiempo va pasando, el resultado de la ocupación irregular del espacio. Aquí tenéis la evolución de la ocupación del espacio desde el año 2001 hasta el año 2016, hasta el momento actual. Aquí tenemos como uno de los resultados del trabajo, que es el mapa del clase de la habitación, a donde esta clasificación, una clasificación que parte del reglamento, de la ley que determina el pago del impuesto del pago del impuesto relacionado con el uso del espacio.
y aquí tenéis las casas con el nivel más alto, el medio y el bajo. Esto está relacionado con el valor del pago del impuesto. Aquí tenéis las edificaciones, o sea, el dominio de la ocupación. Aquí hay edificios a donde viven los propietarios y los edificios que están arrendados, o sea, alquilados. Y aquí podéis ver algunos edificios que están alquilados que, de acuerdo con la ley, el pago del impuesto no es el mismo que las personas que viven en su propia residencia. Aquí también tenéis un mapa del dominio de la ocupación, a donde se puede ver las casas también arrendadas y las no arrendadas, o sea, alquiladas y las no alquiladas. Aquí podéis ver que el índice de ocupación de cada una de las residencias es muy alto, a donde se puede ver que en las casas de renta alta, con el número que tenemos aquí, de 170, o sea, en 33 casas viven 170 personas. Y en la renta baja tenemos en 17 residencias viven 102 personas. Eso indica el nivel de población que vive, o sea, la cantidad de personas que viven en esta zona, a pesar de ser muy pequeña. Aquí tenéis la evolución de la ocupación del espacio. Aquí tenemos el año de la primera ocupación y el momento actual. Y aquí tenéis el histórico de la evolución de ocupación del espacio en esta zona. Aquí tenemos lo mismo. Aquí tenéis los servicios. Aquí tenéis la administración, escuelas, el comercio. En fin, son todos los servicios disponibles en esta zona. Aquí tenéis lo mismo. Aquí tenemos el número de personas que viven en cada una de las cuadras de la zona. Aquí tenéis el crecimiento de la ocupación del espacio en cada año. Como se puede ver, hay un momento en que hay un pico en la ocupación del espacio que coincide con el momento de la entrada en funcionamiento del campus universitario, que eso con que las personas empezaron a ocupar el espacio debido a la oportunidad de alquiler de casas por los estudiantes y las personas que quisieran estar más cerca del campus universitario. Aquí tenemos el resultado de las calles y de su estado, de cada una de las calles evaluadas. Aquí tenemos la relación, las calles, y consideramos aquí los riesgos, porque aquí tenéis la iluminación pública, pero que no funciona. Y también tenéis calles que no tienen iluminación, y eso representa un riesgo a la seguridad de las personas. Al final aquí tenéis el resultado, a donde tenemos el edificio, el ocupante del edificio y toda la información relacionada que se puede disponibilizar y puede ayudar a la persona que quiera comprar o alquilar, además al Estado para el pago del impuesto. Al final tenemos las conclusiones. Con el diagnóstico realizado, fue posible evaluar los criterios de gestión de tierras en la administración del distrito de la ciudad universitaria, en que se verifica que toda la información es totalmente analógica y no hay especialistas y no hay un criterio aceptable para el atendimiento de la solicitación de los municipios. La base de datos creada
tiene la capacidad de la conexión con el programa QGIS y sirvió de base para la creación de un sistema de información geográfica que fue alimentada con información resultante del levantamiento realizado. Además, fue realizado un catastro con la capacidad de apoyar la gestión del territorio y contribuir para el desarrollo sostenible del distrito urbano de la ciudad universitaria, cuyos resultados de aplicación indican que hay una ocupación efectiva de los espacios y la herramienta creada permite a la administración mejorar su gestión y la recogida del impuesto sobre la ocupación de los mismos y de fondos para el apoyo a proyectos futuros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, nuevamente tenemos un trabajo que nos ofrece una visión de cómo se organiza el espacio. Este tipo de nos puede ayudar en la gestión y en la planificación urbana. Bueno, se me ocurren algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles han sido los recursos humanos de los que habéis dispuesto para llevar a cabo todo el proyecto? ¿Y cuánto tiempo o en cuánto tiempo habéis acometido lo que es la recopilación de toda la información? Ana, este trabajo, como yo dije al inicio, hace parte de una línea de investigación que nosotros adoptamos con el objetivo de asimilar el conocimiento y crear herramientas para atender la sociedad. Entonces, este trabajo nosotros lo hicimos con nuestros estudiantes. Ahí, como ven, nosotros tenemos ahí yo y más 3 coautores, y además un grupo de estudiantes que han trabajado en este proyecto. Hasta ahora han pasado en este proyecto ya son 8 estudiantes y 2 profesores. Somos todos 10 personas. Y este trabajo se hizo a lo largo de todo el año de 2018. O sea, todos estos estudiantes han participado, como si dijésemos, en todas las fases del proyecto, tanto en la captura de datos en campo como en la implementación de ¿Carlos? Oye, Ana, no escuché la última parte, pero le puedo decir que han participado en todas las etapas del trabajo, desde la preparación, la recogida de los datos en campo, en las reuniones con las partes interesadas, con el personal de la administración y con los técnicos, en todo momento participaron en el trabajo. Y he entendido como que la información de partida, que ha sido solo la ortofoto, no disponíais de una cartografía vectorial o que hubiera en la zona ya que os hubiera podido servir para iniciar el proyecto. Ana, nosotros la cartografía en Angola está desactualizada desde hace más de 20 años. En Luanda hay un mapa de 1988, escala 1 para 2000, pero en esta zona no había casas en aquel momento. Entonces no hay cartografía de base, pero nosotros tenemos una estación permanente, tenemos equipos para hacer levantamiento. Y esta ortofoto sirvió de base y la estamos usando para vectorizar toda la información en la zona. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el trabajo. Gracias. Bueno, la siguiente intervención la va a realizar Cristina Calvo del Instituto Geográfico Nacional y se titula IGR, Redes de Transporte, Automatización del proceso de generación de red viaria interurbana generalizada para su uso en segmentación dinámica. Cristina es licenciada en Geografía por la Universidad del País Vasco y forma parte del equipo de redes de transporte del Instituto Geográfico Nacional.
Anteriormente trabajó durante más de 10 años como técnica y responsable del equipo SCAD-GIS en diversos proyectos de diseño de infraestructuras ferroviarias y bueno, ella nos va a presentar los trabajos que se están acometiendo desde el Instituto Geográfico Nacional en relación a la información geográfica de referencia de redes de transporte. Adelante, Cristina. Vale. Perdón, voy a compartir pantalla. Vale. ¿Podéis verla bien? Sí, la vemos. Bueno, pues, a ver, nosotros vamos a hablar, pues, sí, efectivamente, de una automatización de procesos de la red viaria, ¿vale? Para su uso de segmentación dinámica, pues dentro del contexto de lo que del que se enmarcan estas GIE, ¿no? Que es la transición a una economía baja en carbono. Y entonces, pues primero vamos a empezar contando brevemente qué es la información geográfica de referencia de redes de transporte, para quien no nos conozca. Y luego ya vamos a explicar un par de aplicaciones que hemos estado desarrollando este año y que entendemos que están muy conectadas pues, con el objetivo específico 451 de los fondos FEDER para el desarrollo de una economía baja en carbono, ¿vale? Que está directamente relacionada con la movilidad sostenible. Entonces, bueno, la información geográfica de referencia de redes de transporte es un conjunto de datos, ¿vale? que abarca las infraestructuras de transporte en todo el ámbito estatal, ¿vale? Se trata de un conjunto de datos multimodal que abarca pues, el modo viario, el modo ferroviario, marítimo, aéreo y también hay algo de cable. Sí, es verdad pues, que la información de cable es mucho más reducida que el resto de modos. Tiene topología de red, ¿vale? y carácter intermodal, es decir, que están conectadas las infraestructuras no solo entre las del mismo modo, sino también con el resto de modos cuando hay una estación o una conexión intermodal en la realidad, ¿vale? Bueno, creemos que uno de los puntos fuertes de este conjunto de datos es la homogeneidad, ya que aunque partimos de muy distintas fuentes de datos y todas ellas oficiales, pues siempre se hace desde un mismo criterio. Entonces creemos que ese es uno de nuestros puntos fuertes, ¿vale? El tema de que siempre vas a encontrar los datos a la misma escala y generamos con los mismos criterios en todo el territorio. Y bueno, luego tenemos una actualización periódica. Este año que sacaremos, bueno, se realizarán actualizaciones de los modos ferroviario, marítimo y aéreo. Y estamos a punto de publicar una actualización de toda la red viaria y especialmente la parte individual. Bueno, las dos aplicaciones de nuestros datos que vamos a presentar, pues uno hace referencia al tema de referenciación lineal y segmentación dinámica y la otra se trata de aplicar nuestros datos a rutas mínimas y subzonas. Ambas aplicaciones están hechas sobre los datos del modo viario. Bueno, la referenciación lineal, no sé si mucha gente lo conoce. Aquí está una definición que encontré y me gustó y es un método que identifica la localización de un elemento haciendo referencia a un segmento lineal y la distancia a lo largo de dicho segmento desde el origen. ¿Esto qué significa? Pues a ver, en este pantallazo es de un conjunto de líneas que está en la zona de Valladolid, ¿vale? Son líneas de nuestro conjunto de datos de RT, son solo carreteras y tienen los PKs asociados. ¿Vale? Si nos vamos, por ejemplo, a esta zona, pues aquí hay un puente. Hay un puente y si en un GIS nos posicionamos sobre el puente, pues nos saldrán estas coordenadas. Pero hay otra forma de referenciar este puente. Este puente está a lo largo de una estructura, ¿vale? ¿Y qué sabemos? Pues si nos preguntan en referencia a esa estructura dónde está ubicado, pues podremos decir que está pues, en el kilómetro 16 y pico, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la referenciación lineal? Pues lo que busca es decirnos exactamente dónde está este puente, ¿vale? Que no solamente sepamos dónde está el PK16 y el PK15, sino que también a lo largo de toda la estructura podamos decir exactamente dónde están las cosas. ¿Cómo se genera un conjunto de datos referenciado linealmente? Pues, a ver, los ingredientes son las geometrías lineales y los PKs. Las geometrías lineales a lo largo de las cuales vamos a ubicar los datos y los PKs que nos van a ayudar a calibrar esas líneas, ¿vale? A ver, son los ingredientes y es necesario que sean ingredientes de calidad. Si los datos de partida están mal, es imposible
bueno, supongo que no son explicaciones anotadas, pero que salga bien. ¿Vale? Entonces, los pasos es, primero, la creación y revisión de ese conjunto de geometrías lineales continuas, luego la recopilación de los PKs con los que vamos a calibrarlas, y luego ya el siguiente paso es la calibración en sí, que básicamente es aplicar los algoritmos que hay disponibles en cualquier GIS, y luego ya es usar esas geometrías calibradas para que os referencien automáticamente otro tipo de datos. Vamos a ver el ejemplo que seguro que queda más claro. Bueno, a todo esto, la referenciación lineal, gracias a eso, para lo que nos sirve es para poder utilizar unas únicas geometrías para referenciar muchos conjuntos de datos distintos, ¿vale? Con lo cual, pues ahí nos ahorramos el coste de generar y dividir las geometrías para cada uso que tengamos que hacer, ¿vale? Entonces, la aplicación de la que voy a hablar es, bueno, una que empezamos a trabajar ya hace unos meses y nos vino dada por la solicitud de un usuario que nos preguntaba si teníamos información de los gálibos de los túneles y puentes a lo largo de nuestra red diaria. Y era porque pues este usuario, su trabajo era generar rutas de transportes para una empresa que llevaba los materiales para hacer aerogeneradores. Entonces, se trataba de camiones muy grandes con unas dimensiones, pues eso, que serían lo habitual, y se encontraba con el problema de que no tenía un conjunto de datos en el que hubiese las restricciones. Entonces estuvimos mirando y efectivamente estas restricciones vienen dadas, bueno, por la DGT. Son los que dicen, los que dan el listado de puntos en el que determinados vehículos que sobrepasen límites de longitud, de altura, de anchura, o simplemente tramos en los que haya restricciones de circulación por otros temas, pues los dan en esta tablita, ¿vale? Es un documento que está online y es una tabla alfanumérica, como veis, ¿no? Entonces, esta persona, evidentemente, podría cogerse estas restricciones, que eran en total 4.000, y, bueno, y mirarse, ¿no?, por dónde tiraba su camión. Pero pensamos que podría ser pues una buena idea y pensamos que podría ser realmente un servicio de utilidad al público, pues pasar esos datos sobre nuestras carreteras de red. Entonces, aprovechando que acabábamos de terminar la revisión de los datos de Castilla y León, aprovechando también que teníamos un conjunto de PKs de la DGT que nos habían pasado recientemente, y bueno, y aprovechando la colaboración de la Junta de Castilla y León, que nos ha pasado datos actualizados de sus carreteras y gracias a las cuales hemos podido hacer una revisión, pues decidimos hacer un piloto sobre la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ¿vale? Entonces, bueno, los datos de partida, aquí están las geometrías de RT, que eran 208.000 tramos, las de Castilla y León, que son menos, pero porque no están tan segmentadas como las nuestras. Las nuestras están divididas en un montón de cachitos según cambian los atributos, y las de Castilla y León eran continuas. Y luego los PKs de la DGT, ¿vale? Que eran unos 35.000 en cada sentido, es decir, 60.000. Y la tabla que hemos visto antes. Entonces, bueno, primero pues creamos un conjunto de líneas continuas sin bifurcaciones. A ver, no es necesario que sea totalmente continua, ¿vale? Aquí en amarillo podéis ver nuestros datos de partida, que son las carreteras que están en RT, y aquí los datos generalizados, ¿vale? Si veis, en azul están las calzadas de sentido doble, en verde las calzadas de sentido ascendente según la kilometración, y en rojo las de sentido descendente según la kilometración. Si veis, no, esto no es continuo, ¿vale? No hace falta que sea continuo, o sea, interpola y extrapola entre estos puntos el algoritmo, ¿vale? Pero sí que es necesario que no haya bifurcaciones. Es decir, si al llegar aquí estos dos tramos fueran de sentido doble, el algoritmo no sabría por dónde seguir, ¿vale? Si ahí ya tiene de sentido ascendente, pues ya sabe que tiene que seguir por aquí, ¿vale? Pues, y entonces, la creación de un eje de sentido para cada cantidad de cada vial, ¿vale? Que son los elementos que luego vamos a calibrar, y luego la selección de los elementos puntuales. Como hemos dicho antes, pues en este caso teníamos un conjunto muy bueno, eran pues, los PKs de la DGT, ¿vale? Pero en cualquier caso, para calibrar hace falta que una forma de relacionar los PKs con los viales que usamos, ¿vale? Que el algoritmo sepa qué PK corresponde a qué vial, unicidad de hitos, es decir, que no se encuentre dos PKs 1 o dos PKs 2 para una misma vía, porque entonces el algoritmo no sabe cuál le vale, y luego la exactitud posicional, que evidentemente la calibración será mejor cuanto mejor sea la exactitud posicional de los hitos. Bueno, también en este sentido tengo que decir que no solamente hemos contado con los PKs de la DGT, sino que también
el Ministerio de Antiguo de Fomento, ahora mismo, nos pasó en su día los PKs de todas las carreteras de titularidad. Entonces, de modo general, para sus carreteras hemos usado esos PKs y para el resto los de la DGT. Vale, bueno, el siguiente proceso es la calibración de las líneas. Una vez que tienes los dos conjuntos de datos, es simplemente aplicar el algoritmo. Nosotros hemos aplicado el algoritmo pues, con QGIS, el que hay en ArcMap y en ArcGIS Pro. Cada uno tiene sus matices, cada uno tiene sus posibles errores, su forma de calibrarlo, pero el resultado en todos los casos es bastante similar. ¿Vale? Entonces, bueno, el resultado después de aplicar la calibración a los conjuntos de datos son 3.629 rutas, ¿vale? Sobre las cuales ya hemos volcado la tabla que veíamos al principio. Entonces, a ver, esto es... Ahí, vale, bueno, esto es un vídeo que he grabado para que veáis los datos. Los datos amarillos son los tramos originales de RT. Ahí tenéis también en azul los PKs que hemos utilizado. Si veis, están ahí tanto los tramos troncales como los enlaces, ¿vale? Los enlaces no los hemos utilizado a la hora de calibrar por el tema de que había muchas bifurcaciones. ¿Vale? Si veis ahí, pues estamos encendiendo lo que son las rutas, en verde la ruta ascendente y en rojo la ruta descendente. Y si veis todos los vértices, si veis a la derecha, está las coordenadas X y Z y la M. La M es el valor que se da a cada vértice, de tal manera que ahora ya estas líneas para cada vértice tienen un valor kilométrico. Ese valor kilométrico es el que nos va a ayudar a volcar los datos de la DGT que están pues, en kilómetro, imaginaros, 16,750, ¿vale? De esa manera es como el algoritmo va a saber dónde está concretamente cada elemento de la restricción, ¿vale? Pues ahora vamos a ver el resultado, ¿vale? Aquí hay dos capas, una de restricciones puntuales y otra de restricciones de tramo, ¿vale? Porque en la tabla aparecían estos dos tipos de restricciones. Entonces, por ejemplo, vale, nos acercamos a este punto y vemos que, pues eso, era simplemente una línea en nuestra tabla, en nuestro PDF de la DGT, y ahora ya, apoyándose en el PK mencionado, pues se ha pasado sobre la ruta, ¿vale? Nos indica pues, que es un PK que hace referencia a la longitud máxima de los vehículos que pueden transitar por ahí. En fin, pues una serie de cosas que evidentemente toda la tabla pasa a estar en el shape, ¿vale? Pone, bueno, en fin, toda la información adicional que da la DGT. Vale. Luego también vamos a ver pues, un ejemplo pues, de cómo se genera ese tramo. Los tramos exactamente igual, ¿vale? En vez de un punto se genera un tramo a lo largo de la ruta y ahí veis lo mismo, ¿vale? Que tiene pues todos los datos que nos venían de la DGT, ¿vale? Ahí de los meses de julio, no sé qué, etc. Pues bueno, eso sería un poquito para que vierais el resultado un poquillo más en vivo. Entonces, ¿esto cuánto cuesta? Pues este ejercicio se hizo sobre datos ya revisados. Sobre datos revisados que llevaban revisándose mucho tiempo ya, ¿vale? Aún así, hubo un primer momento de una nueva revisión y corrección de datos, que unas 60 horas, que no es mucho teniendo en cuenta pues, todos los tramos que fueron, ¿vale? Luego, dotar de sentido a los tramos, ascendente y descendente, pues a partir de nuestros PKs y a partir de otra serie de cosas. Luego, la generación de geometrías lineales continuas y luego ya finalmente la calibración volcado. Ya veis que estas tres partes, estos tres trabajos, que es la generación de las geometrías, es de lejos lo que más tiempo lleva, ¿vale? Luego la calibración, que al final es aplicar una herramienta de un GIS. Y el volcado de los datos es inmediato, es muy rápido. Y lo bueno es que una vez que tenemos generadas las calibradas las geometrías, ya las podemos aplicar, a usar para volcar cualquier otro tipo de datos, pues ubicación de paradas de autobuses interurbanos, en fin, cualquier cosa que tenga un PK ideal. Entonces, bueno, la segunda aplicación que voy a contar es la de esta generación de rutas y cálculo de distancias, ¿vale? Es un mapa de costes desde cada capital de municipio a otros lugares. Esto comenzó hace unos meses también por la solicitud de una persona del Ministerio de Transición Ecológica que estaban viendo un poco el riesgo de despoblación de las distintas áreas del Estado, ¿no? Y entonces entendían que la distancia de cada capital de municipio
al hospital más cercano o a la población de 20.000 o 50.000 habitantes más cercana, pues era un factor de despoblamiento. Nos pidieron a ver si podíamos sacar estas rutas. A ver, las rutas se pueden sacar desde Google Maps, por ejemplo. Además que son 8.131 los municipios que hay en el estado. Entonces, claro, sacar uno en Google Maps, sobre todo que nunca sabes cuál es el más cercano. Hay veces que está claro y hay veces que no está tanto, ¿vale? Nos pidieron a ver si teníamos la capacidad de hacerlo y nos pensó pensamos pues, que era una forma muy chula de darles una utilidad a los datos y ver el tema de generación de rutas, que no lo habíamos explorado hasta ahora. Entonces, esto se hizo para todo el ámbito estatal y se partió de los datos de RT, los tramos, el nomenclator, que es de donde sacamos los puntos de capital del municipio, y el catálogo de hospitales del Ministerio de Sanidad. ¿Vale? Entonces, el proceso fue primero la generación de geometrías con topología, que ahora veremos lo que es, luego la asignación de costes para cada tramo, cuántos minutos tardas en recorrer cada tramo, la elección de los nodos de inicio y fin, porque el algoritmo de ruta mínima, evidentemente, necesita que le digas de dónde a dónde vas. El algoritmo ya busca el mejor camino, pero si no dices de dónde a dónde, pues no. Y finalmente el cálculo de la ruta, ¿vale? Entonces, la generación de geometrías, arriba tenemos nuestras geometrías, ¿vale? Tienen topología implícita, es decir, no tienen unos datos de conexión entre tramos, pero sí que el final de un tramo coincide con el inicio de otro. Todo esto se ha generado con PostgreSQL y PGRoutine, ¿vale? En nuestra base de datos está en PostgreSQL y PGRoutine es la biblioteca dentro de PostgreSQL que gestiona rutas. Entonces, tenemos todos los tramos de carreteras y viales urbanos, ejecutamos la creación de topología con los algoritmos de PGRoutine y tenemos, como veis aquí, pues todos estos nodos que son los que nos indican, pues eso, si este es el nodo, pues nos indica source, que es el nodo de inicio del tramo, y target, que es el nodo de destino del tramo, ¿vale? Entonces, una vez que se tiene esto, ya es cuando es posible calcular rutas, ¿vale? A partir de esto, y como os decía, del coste. El coste para cada tramo se hizo a partir del tipo de tramo, ¿vale? Aquí la tipología, pues si es travesía, si es una carretera pero es travesía, pues no es tan rápido como si es urbana. Si es urbana, pues en fin. Si es autovía pero no es troncal, sino que es una rotonda o un enlace, pues tienes evidentemente menos velocidad, ¿no? Estas estimaciones se hicieron pues, a partir de diversa bibliografía que hay al respecto y luego también se hicieron una serie de comprobaciones de los tiempos que nos salían pues, con otros programas para ver que más o menos íbamos alineados con pues, lo que era la realidad, ¿no? Pues luego, la elección de puntos representativos de la capital del municipio, que eran evidentemente los nodos de inicio de la ruta y de fin, en muchos casos, se hizo a partir del nomenclator. Y luego la asignación de un nodo de la red para ese punto de nomenclator. Es decir, a mí el nomenclator me da este punto, pero puede que este punto no coincida con un nodo. Y mi algoritmo me pide nodos. Entonces, al principio le asignábamos el nodo más cercano. Lo que pasa es que hay veces que el nodo más cercano no tenía buena conectividad. Estaba igual en una plaza y no salía de ahí. Entonces, la ruta no se generaba. De modo que aplicamos un algoritmo que se llama de Freud-Warshall, que lo que hace es para ver los nodos con conectividad óptima. Entonces, este algoritmo lo que hace es le damos una área de influencia que eran de 100 a 200 metros y cogía todos los nodos que había dentro y calculaba la distancia entre ellos y el coste y el tiempo entre ellos. Entonces, de tal manera que al final nos quedábamos con el nodo que tenía el mayor número de nodos conectados y el tiempo menor de coste, porque eso implicaba que iba por vías más rápidas. Entonces, una vez definidos los nodos de inicio y final, había que definir las áreas de influencia, porque RT tiene como unos 10 millones de tramos, ¿vale? Aquí quitamos los caminos y al final se nos han quedado como unos 5 millones de tramos, pero era un número de tramos que el algoritmo no podía asumir. Entonces, pues decidimos que para cada municipio de más de 20.000 habitantes, de más de 50.000 o para cada hospital, definimos un área de influencia. Al principio fue con polígonos de Thyssen, que es una forma bastante arbitraria de definirlo, porque es una distancia a través de las carreteras, y tuvimos malos resultados. Y luego ya vimos que lo suyo era definir las áreas de influencia a partir de las isocronas. Y para cada municipio de más de 50.000 habitantes, de 20.000 habitantes, o para cada hospital, pues definimos el tiempo que se tardaba por todas las carreteras en llegar a un punto, ¿vale? Hasta un máximo de 100 minutos. Es decir,
Esta, por ejemplo, este es el área de Burgos y esta es su zona de influencia sobre las carreteras. Entonces, a partir de estos puntos que te dan el coste desde Burgos a lo largo de carreteras hasta un punto que se aleja como máximo 100 minutos, pues generamos un mapa isócronas, ¿vale? Un mapa isócronas tanto con distancias a hospitales, con distancias a poblaciones de más de 20.000 habitantes y de más de 50.000. De tal manera que esto ya nos permitió definir el área de influencia y ahora sí ya saber para cada población cuál era el hospital más cercano, la población de más de 20.000 habitantes más cercana o más de 50.000 habitantes más cercana. Entonces, bueno, este es el mapa de costes. Bueno, y también nos permitió sacar una serie de isócronas, ¿vale? Las isócronas son curvas de nivel, pero en vez de marcar una altura determinada, pues marcan un tiempo determinado, ¿vale? En este caso, desde aquí, esto quiero recordar que es... ¿vale? Esto es ay, sí, no sé, bueno, Jaén, pues nada, perdonad, las isócronas marcan el tiempo de recorrido hacia cada punto, ¿vale? Y entonces ya una vez que tuvimos eso, pues ya nada, generamos las rutas mínimas desde cada población y aquí concretamente las exportamos a KML, ¿vale? Y bueno, los datos que nos pedían era el municipio de partida, el municipio de origen, el municipio de destino, el coste en minutos y el coste en kilómetros. Y bueno, la verdad es que estamos generándolos otra vez, ¿vale? Porque el proceso nos dio ciertos problemas y había algunos datos que había algunas consideraciones que no tuvimos en cuenta en un primer momento y tenemos que tener. Pero bueno, creemos que estamos en el buen camino y que nos está permitiendo también mejorar los datos. Así que nada, perdonad que me he pasado un poquito con el tiempo y bueno, muchas gracias por esta atención. Muchas gracias, Cristina. Muy interesante trabajo. Bueno, yo quería comentarte una cosa. Entiendo que la segmentación dinámica se utiliza en todo el tema de gestión de redes. Y lo que te iba a preguntar es si realmente veis grandes ventajas a la hora de gestionar una red de transportes o qué os aporta este tipo de gestión. Bueno, a ver, primero, sobre todo se trata de poder automatizar la georreferenciación de elementos, que tengas una tabla y que tengas su PK, ¿vale? El ejemplo que ponía, pues, era este de las restricciones de la DGT, pero también pues hay organismos que les interesa tener los datos de siniestralidad vial, por ejemplo. Normalmente los puntos negros están referidos a PKs en la carretera. Pues tú evidentemente puedes ir buscando ese PK, pero si tienes una carretera calibrada, puedes volcar sobre ella directamente esos datos. Y luego, sobre todo, también, mira, nuestra red, por ejemplo, está muy segmentada. Tenemos como por cada tramo, pues igual, no sé si son unos 10, entre 10 y 15 atributos. Cada vez que cambia el atributo, cambia el tramo. Si cambia algo del atributo, tenemos que hacer otro tramo nuevo, ¿no? Si mantienes una red con segmentación dinámica, no te hace falta andar segmentando, ¿vale? Puedes tener una tabla externa en la que gestionar los atributos y luego puedes generar automáticamente los tramos a partir de esa tabla externa, no te hace falta trocearla cada vez. O sea, esto a día de hoy no lo tenemos y yo creo que, dada el volumen de nuestros datos, de verdad que para nuestro conjunto de datos no lo veo factible, pero creo que para otros conjuntos de datos más pequeños y para necesidades específicas sí que es factible. O sea, ¿no os planteáis hacerlo para toda la red entonces? Entiendo. Sí que vamos a calibrar toda porque pensamos que es un conjunto de datos de interés para los usuarios, pero no la vamos a gestionar internamente calibrada. O sea, me refiero que no vamos a sacar los atributos fuera y gestionarlos todos desde tablas externas. Es que la verdad es que me resulta un poquito difícil explicarlo. O sea, sí que creemos que es un dato de interés y lo vamos a calibrar, pero a nivel de producción, ahora mismo, no nos lo planteamos. O sea, producirlo directamente con geometrías lineales y ir generando externamente las tablas de... Sí, de puntos, ¿no? Eso es. Vale. O sea, es decir, por ejemplo, yo si tengo un tramo de 1 kilómetro y en ese kilómetro el pavimento cambia 5 veces, en mi base de datos de RT tendré 5 tramos. Claro. Eso es como lo tenemos ahora. Con segmentación dinámica tendría un solo tramo y tendría una tabla externa, ¿vale? Que me dijera en qué PK,
tiene cada tipo de pavimento, ¿vale? Y tendría un solo tramo, ¿vale? Entonces, si me cambiase el pavimento nuevamente, solamente tendría que cambiar mi tabla alfanumérica, ¿vale? O sea, seguiría teniendo una sola geometría y cuando la necesite segmentada me la puedo generar dinámicamente. Pero es que ahora mismo, con la cantidad de tramos que tenemos nosotros, sobre todo tenemos enlaces y, ¿sabes? Que los enlaces a día de hoy no están calibrados porque hace falta pues identificarlos bien y tener PKs o tener más datos, pues es un tema que no nos planteamos. No sé si te respondieron. Sí, sí. Sí, bueno, tenemos varias preguntas. Parece ser, bueno, hay algún compañero que comenta a ver si tenéis las cotas y las pendientes de las carreteras. A ver, lo que tenemos nosotros, o sea, el conjunto de datos RT es como un conjunto de datos 3D, ¿vale? Y 3D se dota de cota a partir de los MDT, de los modelos digitales de terreno que generan nuestros compañeros en el equipo de LIDA. Entonces, los datos tienen cota, excepto los túneles, que por dentro no hay manera de que podamos darles cota y entonces una interpolación y los puentes, que también se hacen por interpolación. El resto tiene cota y a partir de la cota se puede sacar la pendiente. Sí que es verdad que, si no estoy equivocada, el equipo de LIDAR ha sacado un mapa de pendientes hace poco y creo que ya está publicado. Entonces también se le podría dotar de pendientes, ¿vale? O sea, vamos, resumiendo, perdona. Cota sí, porque están en 3D, excepto túneles y puentes que están interpolados, y la pendiente no, pero se podría dar pendiente a partir del mapa LIDAR de pendientes. Luego Hugo nos comenta los recursos y tiempo que consumisteis para calibrar toda la red. Bueno, es que es lo que he dicho antes, o sea, los recursos se gastan sobre todo, o sea, toda la red no tenemos calibrado, ahora mismo tenemos calibrado Castilla y León, ¿vale? Entonces, las horas las he puesto antes, como dejaré colgado el PowerPoint, pues las podéis consultar, pero realmente en lo que se va el tiempo es en generar un conjunto de datos que esté con calidad, ¿vale? Que tenga bien asignados los viales, que tenga bien asignada la tipología, porque si os dais cuenta nosotros calibramos troncales, entonces tiene que estar bien decidido el tipo de tramo que es, ¿vale? Entonces, en eso, pues todo el tiempo que quieras. Llevamos 3 años revisando un contrato de actualización de red diaria, ¿vale? Pero ya lo que es, una vez revisados los datos, pues han sido como un par de semanas de trabajillo de una persona. Trabajo ahí intenso de revisión, pero ya sobre unos datos muy, muy depurados. De hecho, fíjate que hemos sido los primeros sorprendidos en que haya sido tan rápido, ¿sabes? Porque estas cosas, sabes que puedes hacerlas, porque en teoría con tus datos puedes hacerlas, pero hasta que no te pones, pues entonces la verdad es que estamos muy contentos, porque eso nos indica que podemos hacerlo para el resto del Estado, que es de lo que se trata. Y bueno, pues a ver, resumiendo, Castilla y León nos ha llevado a una semana, o sea, una persona, 2 semanas. ¿Vale? O sea, el tema de, a partir de los datos ya muy depurados, generación de geometrías continuas, asignación de sentido a los viales, ¿sabes? Revisión de los PKs y asignación y eso. Vale, pues muchas gracias, Cristina, muy interesante. Bueno, muchas gracias a ti. Vale. Bueno, la última intervención va a ser la de